Bueno, entonces vamos a iniciar con la clase. Vamos a revisar algunos ejercicios de los 4 modelos que ya habíamos visto de programación lineal. ¿Listo? Entonces ya yo tengo, déjenme comparto la pantalla primero para que ustedes puedan ver. Si en algún momento, jóvenes, recuerden que yo voy a estar acá en el archivo, yo tengo un archivo en Word, yo voy a estar mirando el archivo, así que no los voy a ver a ustedes. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden activar su micrófono y me cuentan que yo estoy atento. ¿Listo? Entonces, vamos a ver el primer modelo. Es un modelo, recuerden, de planificación de la producción. Nuevamente les digo, la idea es que la clase quede grabada, ¿verdad? Y ustedes puedan revisarlo con más calma. Entonces, vamos a recordar pues algunos puntos de la clase, pues de las clases anteriores, ¿verdad? Y recuerden que todo modelo de programación lineal, yo lo voy a ir escribiendo aquí para que les quede y se vea la grabación. Hay que identificar 3 aspectos principales, que son las variables de decisión, es un punto importante, la función objetivo y las restricciones, ¿verdad? Entonces, dentro de estas 3 partes, ¿verdad? Nosotros vamos a tener una serie de constantes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la función objetivo, sabemos que vamos a necesitar, por ejemplo, una constante C, listo, que la vamos a ir definiendo. Y por acá en las restricciones vamos a necesitar unas constantes A, ¿verdad? Y una constante B. Vamos a ir también definiendo cada una de esas constantes, cuál es el significado que tienen, que ya lo hemos hecho. Entonces, lo primero, yo les dije que lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar las variables de decisión, ¿verdad? Profe, ¿cómo es que se llama este modelo? Este modelo se llama modelo de planificación de producción, que es el primero. El primero que vimos pues que el de los primeros modelos que tratamos y el primero que vamos a abordar hoy. Entonces recuerden siempre identificar las variables de decisión. Eso es sumamente importante porque si no tenemos clara cuáles son las variables de decisión, no tiene ningún sentido que nos pongamos a trabajar en los otros 2 puntos, en lo que es la función objetivo y restricciones, porque no significa que si yo no tengo clara las variables de decisión, significa que yo no estoy entendiendo ni siquiera cuál es el problema, ¿verdad? No estoy entendiendo qué es lo que me están preguntando, entonces no puedo hacer esto bien. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a ir leyendo el problema y vamos a ir sacando algunos datos. Este ejercicio, de hecho, fue un ejercicio que el periodo pasado tuvieron inconvenientes para realizarlo. No es tan complejo, lo vamos a resolver y ustedes mismos se darán cuenta. Entonces, lo primero que dice el ejercicio: una planta tiene suficiente capacidad para manufacturar cualquier combinación de 4 productos diferentes, ¿verdad? Aquí simplemente hablamos de producto A, producto B, producto C y producto D. Para cada producto se requiere invertir tiempo en 4 máquinas. ¿Listo? El cual está expresado en minutos por kilogramo de producto, como podemos ver en la siguiente tabla. Entonces, acá en la tabla podemos ver que tenemos 4 productos A, B, C y D y que tenemos 4 máquinas. Ya eso nos lo está diciendo el ejercicio. Y que para cada una de estas máquinas tenemos unos tiempos de producción, que son los que están aquí. ¿Qué significan estos tiempos? Que para hacer el producto A se necesitan 5 minutos en la máquina 1, 10 minutos en la máquina 2, 6 en la máquina 3 y 3 en la máquina 4. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, yo creo que ya con esta información que tenemos aquí, nosotros podríamos ya determinar cuáles son las variables de decisión. Sin embargo, vamos a terminar de leerlo. Entonces nos dice: los productos A, B, C y D pueden venderse a 9 pesos, 7, 6 y 5 por kilo, ¿verdad? Cada uno, es decir, el A en 9, el B en 7, el C en 6 y el D en 5 por kilo, ¿vale? Recuerden que también estos modelos son importantes, las unidades, y hay que considerarlas y tenerlas en cuenta. Entonces nos dice por otro lado que los costos variables de mano de obra, ojo que miren, aquí nos está hablando de costos variables,
Esto, si ustedes lo miran, esta información que nos está dando aquí es una novedad respecto a los modelos anteriores, ¿verdad? En los modelos anteriores que nosotros hicimos de planificación de la producción, no nos daban costos, ningún tipo de costo, ¿verdad? Simplemente nos daba un margen, una utilidad y listo. Déjenme y ya voy aceptando aquí. Vale, entonces ya eso es una novedad. Listo, ahora vamos a mirar cómo utilizamos esos datos. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que los costos variables son de 2 pesos o dólares, lo que estemos hablando, no importa, hablemos de 2 unidades monetarias por hora para las máquinas 1 y 2, es decir, que fabricar en la máquina 1 y en la máquina 2 cada hora cuesta 2 unidades monetarias. Y de la máquina 3 y 4, lo que nos está diciendo aquí, cuesta 3, ¿vale? Por hora. Ojo con las unidades. Ahora vamos a ver cómo es de importante. Entonces nos está dando, mire que otra información, nos está diciendo que los costos de material para cada kilo, ¿verdad?, del producto A son de 4, ¿verdad? Es decir, que hay otro costo adicional para fabricar el producto A. Listo, entonces no va a tener solamente los costos de las máquinas, sino que también tiene un costo de material. Y aquí nos está diciendo que cada kilo tiene un costo de 4. Y los de los productos B, C y D tienen un costo de 1. ¿Listo? Entonces nos está pidiendo formule un modelo PL, es decir, un modelo de programación lineal que maximice la ganancia, dada la demanda máxima por producto que se muestra a continuación. ¿Cuál es la demanda máxima? Esta que tenemos aquí, 400, 100, 150 y 500. Entonces, primera pregunta, ¿cuál es la variable de decisión en este caso? ¿Quién me dice cuál es la variable de decisión? De acuerdo a lo que ya hemos visto en otras clases, ¿no? ¿Qué sería, en este caso, por ejemplo, qué sería X1? Uno solo a la vez. ¿Qué sería X1? X1 es igual a ¿qué? ¿Cómo definimos esa variable de decisión? Jóvenes, ¿sí están ahí o no? Jóvenes, ¿me están escuchando? ¿O estoy hablando solo? Sí, Confirmen. claro, pero profe, muestre el enunciado nuevamente. Arribita, ve. Yo lo fui leyendo ahí detalladamente, pero pues tienen que prestarme atención y seguirme, ¿no? Porque si no es complicado. ¿Cuáles serían las variables de decisión? De hecho, incluso ya ustedes con el nombre del modelo deberían poder decírmelo sin necesidad de más nada. Porque pues ya eso lo hemos hecho varios ejercicios de esto. ¿Qué me dicen? ¿Cuáles serían las variables de decisiones, Aquí jóvenes? no es el producto A. El producto A no es la manera correcta de decirlo. ¿Cómo se dice eso? No es simplemente decir el producto A. Recuerden que la variable de decisión es lo que yo tengo que decidir, son mis alternativas de decisión. Entonces, en este caso, ¿qué sería? Es lo mismo de los otros ejercicios de planificación de producción que hemos visto en las clases anteriores. Cantidad a producir, ¿no? Cantidad a producir del producto 1. Correcto, esa sería la variable de decisión, cantidad a producir o a fabricar. Vamos a colocarle para que no nos quede, como está hablando de productos, para que no nos quede redundante, a fabricar el producto A, ¿verdad? ¿Cierto? Eso es lo que nosotros queremos hacer, pero tenemos en este caso ¿cuántos productos? 4, ¿sí o no? Entonces pegamos aquí los 4, entonces sería aquí del producto B, del producto C
y del producto D, y aquí le cambiaríamos los valores, ¿verdad? Porque serían x2, x3 y x4. ¿Listo? Esas serían las variables de decisión. Listo, la cantidad a fabricar de cada uno de los productos. Recuerden que en este modelo de planificación de la producción siempre las variables de decisión consisten en eso, en definir la cantidad que voy a fabricar de cada uno de los productos. ¿Listo? Vale, entonces ya tenemos la variable de decisión. Entonces ahora viene la función objetivo. ¿Cuál sería la función objetivo en este caso? ¿Quién me dice? Primero, pues sería una función de objetivo de maximizar o minimizar. Maximizar. Maximizar. Maximizar, ¿verdad? Maximizar z. Listo, y z sería igual a ¿qué? Sabemos que estos valores aquí pues vamos a tener, ¿cierto? Unos componentes. Déjenme les doy entrada acá a sus compañeros. Sabemos que aquí tenemos unos componentes C, ¿verdad? Que vamos a colocarle aquí no multiplicado, sino que siempre lo vamos a multiplicar por cada uno de las variables. Listo, entonces vamos a copiar esto aquí y le ponemos más porque son 4 y vamos cambiando aquí los valores, ¿verdad? Sería C2, X2, C3, X3, C4 y X4. ¿Qué es cada uno de estos C? En este caso, jóvenes, les pregunto, ¿qué significa en cada uno de estos casos la C? ¿Qué es C ahí? ¿Cuánto se va a producir de cada? No, ¿cuánto se va a producir es X? X es la cantidad que voy a producir de cada uno, ¿verdad? De cada tipo de producto, eso es X. Profe, no es cuánto nos gastamos en producir cada uno. ¿Cuánto nos gastamos? No, recuerden que si estuviéramos hablando de gasto, de un costo, entonces no sería un ejercicio de maximización, porque no tendría sentido maximizar un costo. Yo los costos lo que pienso siempre es en minimizar. ¿Sería entonces qué? Costo a producir el producto, o sea, cada producto. No, recuerden, miren lo que les estoy diciendo. Si es un costo, a mí me interesa maximizar los costos. A mí no me interesa maximizar un costo. Si yo hablo un costo, me interesa minimizar. Yo ya en este modelo de producción, yo les había dicho, bueno, estos modelos, la mayoría, ¿verdad? A menos que el enunciado diga algo diferente, es maximizar. De hecho, miren que aquí el ejercicio me dice que lo que queremos es maximizar las ganancias. Entonces, si yo lo que quiero es maximizar unas ganancias, el valor de C ¿a qué corresponde? ¿A qué correspondería el valor de C entonces, si lo que me interesa a mí es maximizar una ganancia? Costo variable. Costo variable. ¿Por qué el costo variable? A mí, si yo quiero, a mí me interesaría maximizar un costo. Cuando ustedes van a una empresa, están en una empresa, ¿a ustedes les interesa que los costos sean más altos o más bajos? ¿Quién? No escuché lo que me dijeron por ahí. Se va a maximizar el costo que se va a vender. A maximizar el costo al que se va a vender. Uno no vende a un costo, ¿verdad? Uno vende a un precio específico. ¿Un margen o una utilidad? Una margen o una utilidad, ¿verdad, Miguel? Si yo estoy pensando en maximizar, jóvenes, ojo con esto. Profe, entonces el precio de los productos, C. No. Ya miramos eso. Sí, pero Marco, pero ojo con esto. Ya esto lo habíamos hablado, jóvenes. Ya esto lo habíamos dicho, y si ustedes no tienen claro ese, estamos graves porque pues no van a poder avanzar. Ya esto lo habíamos hablado varias veces. Incluso yo les di modelo por modelo para que ustedes supieran. Les di en el modelo
de planificación de la producción, lo que nosotros queremos es maximizar una ganancia, una utilidad, una rentabilidad. ¿Listo? Entonces el valor C, en este caso, si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros tenemos unos precios de venta, ¿verdad? Sabemos que los productos van a venderse a este precio. Pero si ustedes miran el ejercicio completo, en el ejercicio nos están dando unos costos. Si los ven, unos costos variables. Entonces, si yo tengo un precio de venta y tengo un costo, ¿qué significa eso? ¿Qué tengo que hacer yo? Lo que a mí me interesa entonces sería un margen, que es lo que nos decía Miguel, ¿verdad? Yo tengo que calcular un margen, porque no puedo utilizar solamente el precio de venta, porque me interesa también saber cuánto me gasto, ¿verdad? Porque aquí, si ignoro esta información, pues el ejercicio no estaría completo, porque no estoy teniendo en cuenta toda la información. Entonces miren que esta es la novedad de este ejercicio, que en los ejercicios anteriores les decía directamente que esto tiene un margen de utilidad de tanto, o tiene una utilidad de tanto, o por cada producto se tiene una ganancia de tanto. Pero en este ejercicio nos está dando una información adicional, es decir, nos está dando los datos para que nosotros calculemos. ¿Listo? Entonces es diferente. Entonces en ese sentido yo tengo que para poder calcular esa función objetivo, para poder establecer los valores de C que tengo aquí, yo tengo que hacer unos cálculos adicionales. ¿Listo? Entonces, si nosotros revisamos el ejercicio, se van a dar cuenta que nosotros tenemos, el ejercicio nos está dando los costos variables de mano de obra, ¿verdad? Miren que es toda esta información que está aquí, pero nos está dando también los costos del material. Listo, entonces nosotros tenemos que mirar el precio de venta, ya lo tenemos. Recuerden que, bueno, si yo quiero calcular, vamos a escribir eso aquí, el margen. El margen es igual, ¿verdad?, al precio de venta menos los costos variables en este caso. Pero recordemos que acá tenemos costo de ¿cómo lo dicen acá? Costo de mano de obra, y además tengo el costo de materiales. ¿Listo? Entonces, para cada uno de estos productos, es decir, para C1, para C2, para C3 y para C4, yo tengo que calcular esto, ¿verdad? Porque C, y vamos a definirlo aquí, C en este caso es igual al margen de utilidad de cada producto. Listo, entonces yo para calcular el margen de utilidad tengo que, al precio de venta le tengo que restar los costos variables. Entonces, ¿cómo hacemos eso, jóvenes? Vamos a agregar aquí, vamos a agregar una función para que ustedes vean cómo se hace. Vamos a agregar una lista. Vamos a definir, esto sería no X1 sino C1. Entonces, ¿cómo calculo yo el costo? ¿Cuál es el precio de venta del producto 1? De acuerdo a lo que está acá en los datos del ejercicio. ¿Cuál es el precio de venta del producto 1? 9 pesos. 9 pesos, ¿verdad? Entonces vamos a escribirlo tal cual como dice ahí, serían 9. Vamos a colocarlo aquí junto. Menos, tengo unos costos variables. ¿Cuáles serían los costos variables en este caso? Primero vamos a colocar el del material, que es el más sencillo, ¿verdad? Yo sé que a este precio que tengo de 9 le tengo que restar primero el costo de material, ¿verdad? Para cada kilo del producto A. Miren que aquí me dice que el costo de material es de 4. Entonces sería eso, le tengo que restar esos 4 pesos. Pero vamos a colocar aquí, ojo que esto es importante, vamos a colocarle aquí la unidad. Esto se vende a 9 pesos por kilogramo. ¿Listo? Y entonces esto me cuesta, este costo quedó por fuera, vamos a colocarlo dentro de la ecuación. Sería 4 por kilogramo también. ¿Listo? Vamos a poner esto más grande. ¿Qué otra cosa tendría que restarle yo ahí, jóvenes? Miren que aquí tengo, ojo que
yo les estoy explicando esto, pero esto ya no es investigación de operaciones, no, esto es ya suma y resta y temas de costo que se supone que ya ustedes vieron costos. ¿Qué otra cosa tendría que restarle yo aquí? Les pregunto. Aparte del costo del material que ya me lo están dando, ¿qué otra cosa tendría que restarle yo? ¿Qué me dicen? Aparte del material, ¿qué más tengo que restarle? Listo. Como tengo dos costos, ¿verdad? El costo de material ya se lo resté, que sería de 4, pero ahora tengo que restarle el costo de la mano de obra. ¿Listo? Pero sucede que si ustedes se dan cuenta, la mano de obra en este caso, que son máquinas, ¿verdad? Miren que me está hablando de máquina 1, máquina 2, máquina 3 y máquina 4. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que restarle lo que a mí me cuesta 1 kilo, ¿verdad? Lo que me cuesta fabricar 1 kilo en la máquina 1, lo que me cuesta fabricar 1 kilo en la máquina 2, lo que me cuesta fabricar 1 kilo en la máquina 3 y lo que me cuesta fabricar 1 kilo en la máquina 4. ¿Por qué? Porque pues obviamente cada proceso en una empresa tiene su costo, ¿verdad? Y esos costos hay que tenerlos en cuenta a la hora pues, de establecer finalmente cuánto le cuesta el producto a la empresa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por acá el ejercicio nos está diciendo que este costo que tenemos en la tabla, este tiempo, ¿verdad? El costo no, este tiempo que tenemos aquí en la tabla, está expresado en minutos por kilogramo, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso porque acá es importante las unidades. Miren que en el ejercicio me está diciendo que los costos variables de mano de obra son 2 por hora. Listo, entonces vamos a escribir ese dato aquí. Pero vamos a colocarlo, vamos a colocar esto entre paréntesis. Serían 2 por hora. ¿Listo? Y este valor nosotros lo vamos a multiplicar por lo que me cuesta aquí. Pero miren que nosotros aquí, por lo que me cuesta no, por el tiempo que se demora, ¿verdad? Es decir, si yo me demoro 1 hora en ese proceso, si para yo fabricar 1 kilogramo me demora 1 hora, significa que pues me costaría, hay que hacer la conversión acá, ¿verdad? Porque miren que este valor, si nosotros colocamos este valor, vamos a irlo colocando para que ustedes se ubiquen en lo que les estoy diciendo. Ese valor que está ahí me está diciendo que se demora 5 ¿qué? Es decir, si yo quiero fabricar una unidad de esta unidad, me demoro 5 minutos por kilo, es decir, 5 minutos por unidad. Entonces en este caso sería 5 minutos por kilogramo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que este valor, ¿verdad?, está en minutos y esto está en hora. Entonces yo tengo que hacer la conversión de este dato de aquí para poder obtener el valor, porque si no, no me estarían dando las unidades. Entonces yo sé, ¿verdad?, que 1 hora, vamos a colocarlo aquí, 1 hora tiene 60 minutos. ¿Listo? No sé por qué me salió eso ahí. 1 hora tiene 60 minutos. Entonces, ¿qué le estoy restando aquí? Le estoy restando lo que me cuesta fabricar 1 kilogramo de ese producto en la máquina 1 solamente. Miren que aquí solamente estoy en la máquina 1. Entonces a mí una unidad, ¿verdad?, que en este caso estamos hablando de kilos, se demora 5 minutos. Entonces yo tengo que multiplicar lo que me cuesta ese kilogramo, ¿verdad? Pero en este caso está por hora, por eso acá lo pasamos por hora. Miren nuevamente que les digo algo. Esto aquí lo que yo estoy haciendo es un proceso de costos, ¿no? Aquí no tiene que ver ya con investigación de operaciones. De hecho, yo podría dejarlo indicado así. C es el margen de utilidad, pero ¿qué sucede? Que cuando estemos resolviendo los ejercicios, pues obviamente tenemos que tener este resultado de aquí. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues simplemente, como hay que restarle todo,
Vamos a copiar. Recuerden que son 4 máquinas. Aquí tenemos máquina 1, máquina 2, máquina 3 y máquina 4. Yo sé que eso en temas de fórmula se ve complicado, pero en realidad no lo es tanto. Entonces, ¿qué vamos a ir cambiando? Pues los valores. Sabemos que la máquina 1 y la máquina 2 cuestan 2. Entonces, este valor de 2 es igual para máquina 1 y para máquina 2. Pero sabemos que en la máquina 3 y en la máquina 4 me está diciendo aquí que el valor por hora es de 3. Entonces vamos a cambiarle ese valor en la máquina 3, que sería este, y en la máquina 4, que sería este. ¿Listo? ¿Y qué otros valores cambian? Pues el tiempo que me demoro haciendo un kilogramo. Miren que en la máquina 2 me demoro 10, acá 6 y acá 3. Entonces vamos a cambiar esos valores. Aquí serían 10, aquí sería 6 y aquí serían 3. ¿Listo? Y ahí tengo el costo. ¿Dónde iría este costo? Pues este costo es el que va aquí en C1, pero pues obviamente hay que hacer toda la operación, multiplicar 9 por restar 9, le resto 4 y luego hago toda la operación que tengo aquí primero y le voy restando uno por uno. ¿Listo? Entonces, jóvenes, quiero que me pregunten. A ver si van a decir también que todo quedó claro, porque no me están respondiendo. ¿Eso es claro o no? Repito, eso no es investigación de operaciones, ahí estamos así, calculando un costo simplemente. Jóvenes. ¿Sí me están escuchando o no? Esto es lo malo de estas clases, que uno no sabe si ustedes están allá chateando o viendo televisión o haciendo qué. Profe, sí, lo estamos escuchando. Ok. Estamos... Entonces, pues bueno, entonces respóndanme. ¿Entienden lo que les estoy explicando o no? Claro, profe. Es Pero claro. si está el inconveniente de, como es virtual, uno siempre se distrae y esa cuestión ya. Bueno, no se tienen que Es un distraer poquito porque pesado. ahí les va a quedar la grabación, pero pues aquí yo voy explicando y si no me contestan, yo asumo que ustedes están entendiendo y pues después viene el problema de que Claro. resulta que no. Entonces, listo. Yo voy a continuar con la explicación. Entonces, aquí que calculé C1 simplemente. ¿Listo? Entonces, si yo quiero calcular C2, voy a hacer el mismo procedimiento. Pero tengo que cambiar obviamente todos los datos. ¿Cuánto es el precio de venta de C2? Pues aquí me está diciendo que es de 7. Aquí listo. Miren que este ejercicio, yo el periodo pasado, pues dejé el taller en una clase y les dije que el que lo resolviera le colocaba un 5 y hubo un estudiante que lo resolvió. Y se ganó su 5 y quedó exonerado del quiz. Listo, entonces el precio de venta es 7 y el costo de materiales, ¿verdad? Aquí me está diciendo que para todos los demás productos el costo de materiales es de 1. Entonces aquí a ese precio de venta le voy a restar 1 y tengo que calcular entonces cuánto me cuesta a mí fabricar 1 kilo en cada máquina. Ojo con lo que estoy diciendo. ¿Cuánto me cuesta fabricar 1 kilo de este producto en cada máquina? ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me cuesta? Pues aquí me está diciendo que en la máquina 2 el costo por hora está diciendo que también es de 2. Entonces, este valor de aquí sigue siendo el mismo, ¿verdad? 2 por este valor de 5. Recuerden que lo sacamos en la tabla que decía que para hacer 1 kilo yo me demoraba 5 minutos. Pero en este caso, ¿verdad? En la máquina 2, para hacer 1 kilo del producto A, me demoro 10 minutos. ¿Listo? Entonces... Perdón, miren, aquí me estaba yendo por la máquina 2, espérense un momento. Estoy hablando de 5, máquina 2, máquina 3, máquina 4, producto A. Listo, sí, no, es acá. Listo, me cuesta hacer 1 kilo del producto B, me cuesta 3 en la máquina 1. Es aquí. Listo, aquí sería el valor de 3. En la máquina 2 me cuesta 6, 4 y 8. Vamos a cambiar este valor de aquí.
6, 4. Esto es más fácil hacerlo en Excel, ¿no? Uno lo hace en Excel y de hecho cuando hagamos los ejercicios en Solver lo vamos a hacer en Excel. Yo acá le estoy explicando es cómo se calcula. Entonces este costo de 2 es el mismo para la máquina 1 y para la máquina 2, pero cambia aquí, pero como ya nosotros lo teníamos, pues ya simplemente ese valor queda aquí, ¿verdad? Queda siendo pues el mismo. Me está diciendo que los costos de la mano de obra variable son de 2 para la máquina 1 y 2 y de 3 por hora para las máquinas 3 y 4. ¿Listo? Entonces sería que es el costo que tenemos aquí es 3, ¿no? No sé por qué ahí colocamos 4, 3 y 3. ¿Por qué? Porque es lo que me cuesta. Aquí estamos hablando de máquina 1, máquina 2, máquina 3 y máquina 4. Es por eso, como estábamos diciendo 3 y 4. Pero el valor es de 3. Miren que aquí nos dice que es de 3 por hora para las máquinas 3 y 4. Listo, entonces ese valor de ahí no nos cambia. Sería 3 y 3 y lo mismo acá, 3 y 3. Entonces ya aquí tenemos el costo de la máquina 2. Del producto 2, perdón, el costo variable de 2. Y hay que hacer lo mismo para todos los productos. Nuevamente, esto en Excel es mucho más fácil, es mucho más rápido. Simplemente es colocar la fórmula. Entonces nuevamente el precio de venta, ya aquí lo hacemos más rápido, sería 6 para el producto C y 5 para el producto D. Entonces lo colocamos aquí, sería 6 y 5, perdón, 6 acá arriba y 5 aquí. Colocamos el costo de materiales, que bueno, aquí ya nos dijo que ese costo de materiales era igual para B, C y D, ¿verdad? Que es de 1. Entonces estos valores aquí quedan exactamente iguales. Y entonces lo que tenemos que modificar, este valor de 2 y de 2 ya sabemos que es igual, 3 y 3. Ese valor no cambia, lo que hay que cambiar son los tiempos, ¿verdad? Según los tiempos que aparecen aquí. Entonces sería 4, 5, 3 y 3. Serían 4, 5, 3 y 3. Y nos vamos a los valores de acá. 4, 2, 1 y 2. 4, 2, 1 y 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Pues simplemente hacer la operación matemática y mirar cuánto me quedaría C1, cuánto sería C1, cuánto sería C2, cuánto sería C3 y cuánto sería C4. Es decir, multiplicar aquí, restar 7 menos 1 menos 2 por 4 por 1, o sea, resolver lo que está dentro del paréntesis aquí, en cada uno. Y ya con eso obtengo los valores. Miren la importancia, lo que les decía ahorita de las unidades. Cuando yo voy a restar, si yo tengo un precio de venta que está en pesos por kilo, yo solamente le puedo restar un valor que esté en pesos por kilo, ¿verdad? Yo no puedo restar otro valor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues me quedaría mal realmente. Entonces, miremos las unidades. Yo aquí esta hora de aquí la puedo cancelar por esta hora de acá. Y estos minutos de aquí los voy a cancelar con estos minutos de aquí. Recuerden que decíamos que una hora son 60 minutos, ¿vale? Esto debió quedar ahí arriba. Entonces aquí se cancela minuto con minuto, horas con horas y nos quedan pesos sobre kilogramos. Y lo mismo va a ser para los demás. Entonces sí podría restarlo aquí directamente. ¿Listo? Entonces les pregunto, ¿esto queda claro? Ese ejercicio pues teniendo en cuenta esa parte, ¿verdad?, de los costos un poquito más complejo, pues la idea también era traerle uno que fuera un poquito más complejo de los que veníamos haciendo. Y desde el punto de vista de cómo calcular ese costo lo es, pero en términos de modelamiento matemático no, porque sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Vamos a terminarlo y se darán cuenta que en términos de modelo de programación lineal es exactamente igual a los que habíamos hecho antes. Aquí la diferencia es que hay que calcular estos costos. ¿Listo? Entonces,
Vale, ya tenemos la función objetivo, aquí dejamos los valores indicados para no perder tiempo haciendo esa operación, ya son las 7 y nos faltan 3 ejercicios más. Entonces, ¿qué viene ahora? Ya hicimos la función objetivo también, ya la tenemos, y la otra parte, ¿verdad? Es el tema de las restricciones. ¿Listo? Entonces, en este modelo, ¿cuáles son los recursos? Recuerden que yo les dije, en este modelo hay que identificar los recursos que tenemos. ¿De qué recurso nos está hablando el ejercicio? Les pregunto, jóvenes, ¿de qué recurso nos está hablando? Jóvenes, esta clase fue la primera y la última que hacemos virtual. ¿Oyeron? No hacemos más clases virtuales, porque es que, o sea, si no van a estar aquí prestándome atención, pues yo grabo un video y les dejo un tutorial de cómo se hace, y pues finalmente es lo mismo, ¿no? La idea es que ustedes me puedan ir respondiendo. Entonces yo continúo. Aquí me está hablando de dos recursos, porque miren que me está hablando, por un lado, de mano de obra, ¿listo? Que es lo que tenemos acá. Entonces ya sabemos que tenemos máquina 1, máquina 2, máquina 3 y máquina 4, que me está hablando de mano de obra. ¿Listo? Entonces en realidad tendría 1, 2, 3 y 4 recursos que son la mano de obra. Entonces yo les dije, todas las restricciones siempre nosotros las tenemos que expresar en términos de ¿qué? Pues en términos de las variables de decisión. Entonces si nosotros escribimos las restricciones, vamos a darnos cuenta, vamos a escribir aquí, vamos a traernos esto de acá. Ahora definimos cada uno de estos valores que tenemos aquí. Yo les he dicho, las variables de decisión siempre las vamos a expresar, perdón, las restricciones siempre las vamos a expresar en términos de las variables de decisión. Entonces siempre vamos a tener x1 más, vamos a copiarnos este valor de aquí, más x2 más x3 más x4. ¿Listo? Entonces, en este tipo de modelo yo también les decía que cuando hablamos de un recurso, ¿verdad? Lo que a nosotros nos interesa es tratar, pues, o lo que nos interesa no, sabemos que tenemos un valor que nos restringe, ¿verdad? Un valor que se llama disponibilidad. ¿Listo? Es decir, cuánto es la disponibilidad que yo tengo de ese recurso. Y miren que aquí me está diciendo el ejercicio, cada máquina tiene una disponibilidad de 60 horas por semana. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Que yo tengo que entonces utilizar este valor de 60 horas por semana. Pero entonces miren lo importante aquí nuevamente de las unidades. Este valor me lo están dando en 60 horas, en horas. Y el ejercicio a mí me está diciendo que la tabla, ¿verdad?, está en minutos por kilogramo, ¿vale? Entonces yo tengo que pasar, o paso todos estos valores de aquí, los paso ahora, ¿verdad? O paso este solo valor a minuto. Entonces me parece que sería más fácil. Entonces, 60 horas, ¿cuántos minutos serían? Pues 60 por 60 serían 3600. Entonces, ¿qué sucede? Que yo tengo 3600 minutos. Y lo que quiere decir es que yo me tengo que gastar ese valor de 360 minutos o menos. Entonces vamos a buscar aquí menor o igual, ¿verdad? Entonces yo sé que tiene que ser todo el tiempo que yo utilice en la producción. Aquí vamos a colocarle máquina 1 para que ustedes sepan que estamos hablando de la máquina 1. Tiene que ser 3600, ¿vale? Entonces, recuerden que ya eso lo habíamos hablado también, que estos valores en las variables de decisión, en las restricciones, van acompañados de un valor A. Y en este caso, ese valor A, ¿qué significa? Pues cantidad de tiempo, vamos a colocarle así, tiempo que tarda, que consume, vamos a colocarle así, tiempo que consume cada tipo de producto
del recurso por unidad. ¿Listo? En este caso, ¿qué significa? Pues cuánto tiempo utiliza cada uno de estos productos, el producto 1, el producto 2, el producto 3, el producto 4, en fabricar una unidad. Pero en este caso el ejercicio no nos está hablando de unidades, sino de kilogramos. Entonces, ¿cuánto tiempo necesito para fabricar un kilogramo? Esa información es precisamente la que me está dando a mí la tabla, ¿verdad? Entonces, en la máquina 1, ¿verdad? Me estoy refiriendo solamente a la máquina 1. Para fabricar el producto A necesito 5 minutos. Para fabricar el producto B necesito 3. Para fabricar el producto C necesito 4. Y el D necesito 4 también. Entonces miren que estos valores son los que tengo que colocar. Profe, ¿usted cómo sabe que ahí se refiere a minuto? En el ejercicio dice eso. Sí, mira que aquí el ejercicio acá dice: para cada producto se requiere invertir tiempo en 4 máquinas distintas, el cual está expresado en minutos por kilogramo de producto. Eso me lo está diciendo ahí el ejercicio directamente. Si no lo dijera, pues ahí pues el ejercicio estaría mal planteado, o deberíamos asumir que es en horas. Pero ahí nos está diciendo directamente que es en minutos. Listo, entonces colocamos esos valores, que sería 5. Creo que aquí decía 3, 4 y 4. Verifiquemos. 5, 3, 4 y 4. ¿Qué pasó en el ejercicio, en el semestre, en el primero, el 2022? Este ejercicio creo que lo puse en un quiz o en un taller o en un parcial, incluso. Creo que fue el ejercicio del parcial, fue muy parecido a este, o creo que fue este, no estoy seguro. Que muchos me lo colocaron así, no colocaron en las restricciones 5, 3, 4, 4, sino así, que es una confusión común, ¿verdad? Que yo les dije, no se lo aprendan ni así, sino que busquemos el sentido. Yo lo que necesito saber es cuánto se consume cada producto en la máquina 1. Entonces, el producto A se consume 5, el producto B consume 3, el producto C consume 4 y el producto D consume 4. ¿Listo? Entonces, las demás restricciones van a ser similares, solamente que pues estamos hablando de máquinas diferentes, ¿verdad? Aquí sería la máquina 2, la máquina 3 y la máquina 4, ¿vale? Y obviamente estos valores A van a cambiar, ¿verdad? Porque depende de lo que se consume en cada máquina. Entonces aquí sabemos que es 10, 6, 5 y 2. Entonces cambiamos ese valor, sería 10, 6, 5 y 2, y hacemos lo mismo para todos para cada máquina. 6, 4, 3 y 1. 6, 4, 3 y 1. Y finalmente el último. Recuerden que el 1 incluso no es necesario escribirlo. 3, 8, 3 y 2. 3, 8, 3 y 2. Listo. Y ahí tenemos las restricciones respecto a las máquinas, ¿vale? Respecto a los recursos. Recuerden que el lunes hicimos un ejercicio donde yo les dije, en este tipo de ejercicios también se incluye otro elemento que nos genera una serie de restricciones. No sé quién recuerda cuáles eran ese otro elemento que tenía, de hecho fueron dos. En este ejercicio hay solamente uno. ¿Cuáles fueron esos otros elementos que también nos generaron unas restricciones en el modelo? No sé si recuerda. Bueno, esa restricción que también se generaba era por la demanda. Entonces miren que aquí el ejercicio directamente nos está diciendo que hay que formular el modelo dada una demanda máxima. ¿Qué quiere decir máxima? Que pues sería menor o igual, que lo que yo voy a vender, en este caso el producto A sería 400 o menos, del producto B 100 o menos, del producto C 150 o menos y del producto D 500 o menos. Y esas también son restricciones. ¿Cómo se expresan esas restricciones? Vamos a insertar aquí una nueva ecuación y vamos a decirle
que X1 es menor o igual a la demanda que tenemos acá, que serían de 400. Vamos a colocarles, recuerden que son 4 productos, que sería X2, X3, X4, serían 100, 150 y 500. 100, 150 y 500, ¿verdad? Entonces miren que aquí tengo también, miren que este modelo es un poquito más largo, ¿verdad? Tengo 4 máquinas que me generan restricciones y tengo también unas restricciones para cada uno de esos productos en cuanto a la demanda. ¿Listo? Entonces, ya he utilizado todos los datos que me están dando el ejercicio, ¿verdad? Eso es como una manera de saber que pues lo que yo estoy haciendo está bien. Ya utilicé este dato de 60 horas, los precios de venta, todos estos temas de los costos los utilicé y todos los valores que están en la tabla. Entonces en este modelo, ¿qué me hace falta? ¿Qué me haría falta incluir en este modelo? Me hace falta entonces las variables de no negatividad, ¿vale? Que ya yo les he dicho también que esas variables siempre se tienen que colocar, que si esa variable nosotros no la colocamos, el ejercicio simplemente está mal. Entonces escribimos X1, coma, voy a copiar aquí, X2, coma, X3, coma, y X4 tienen que ser mayor o igual a 0. Listo, entonces pues este valor tiene, de hecho aquí podríamos llamar B1, hay dos valores diferentes, B1 y B2. Aquí sería disponibilidad de horas de cada máquina y aquí sería demanda máxima de cada producto. ¿Listo? Entonces ya de esta manera pues el ejercicio queda bien planteado. Pues esto no es necesario colocarlo, ni esto ni esta definición que yo hice por acá de CESA, solamente ni lo de A, yo definía por ahí también, sí. Eso se los doy para que ustedes les quede ahí y sepan cómo funciona. Los voy a colocar aquí en un colorcito diferente, pero ustedes saben que eso no, cuando se pide el modelo, no es necesario como tal escribirlo. ¿Listo? Solamente función objetivo, y la restricción y obviamente las variables de decisión, ¿verdad? No es colocar producto A, producto B, producto S, sino hacer esta descripción para yo saber que tienen claro lo que están escribiendo. Listo, jóvenes. Entonces, Profe, ¿sí? una pregunta. En la función objetivo, donde colocó la de maximizar, hay que hacer el procedimiento ese de abajo donde aparece de los costos y todo eso. O sea, ¿se definiría así o cómo se definiría? En este caso, ustedes lo pueden dejar definido. Pues si quieren pueden hacer la operación, ¿verdad? Pero en este caso, como yo estoy solicitando solamente proponer el modelo, al hacerlo así, pues ya yo sé lo que están haciendo, ¿no? Y lo pueden dejar así indicado. Pero miren que en la mayoría de los ejercicios lo colocamos porque teníamos el valor. Aquí yo no lo hice simplemente pues para no hacer las máquinas. Si nos ponemos a hacer la operación aquí con la calculadora, nos tiramos toda la noche solamente en este ejercicio, ¿no? Y no es la idea. Pero cuando estemos en la etapa, ¿verdad?, de resolver el modelo, de solucionarlo, pues obviamente sí tenemos que hacer toda la operación completa, porque si no la hacemos, el modelo no le vamos a poder dar los datos a Excel y Excel no lo va a poder solucionar. Pero obviamente allá es más fácil. ¿Por qué? Porque allá escribimos los datos, no hay que escribir todos estos datos, simplemente escribimos esta tablita tal cual como está ahí, usando estos valores pues hacemos la fórmula directamente
en Excel y Excel lo va a hacer. ¿Listo? Pero en este caso pues se puede dejar así indicado si solamente se está proponiendo plantear el modelo, ¿no? Listo, entonces regálame un segundo y busco mi cargador porque esto se está descargando y se me apaga. Un momento. Listo, jóvenes, entonces ahí les queda la grabación para que pues ya vean con más detalles cómo se hace ese procedimiento. Si ustedes se dieron cuenta, el modelo como tal de programación lineal es lo mismo, ¿verdad? En cuanto a restricciones y en cuanto a función objetivo es lo mismo que veníamos planteando. La novedad en este ejercicio es el cálculo que se debe hacer de cada uno de este valor C, que en este caso pues corresponde a un margen de utilidad, ¿vale? Entonces no sé si tienen una pregunta sobre ese ejercicio o continuamos. Ustedes me dirán. Listo. Vamos a seguir entonces por acá. Vale, entonces ahora tenemos el segundo modelo. Recuerden que el segundo modelo es el modelo que se llama modelo de mezcla con restricciones de composición, ¿verdad? Que yo les expliqué que ese problema se origina a partir de lo que se conoce como el problema de la dieta, que es uno de los problemas incluso con los que nació estos modelos de programación lineal, que fue como el primer reto que le colocaron a los investigadores que los llevaron allá a la guerra y tenían que determinar entonces cómo hacía el ejército para suministrarle los alimentos a los soldados de tal manera que esos alimentos cumplieran con unos requerimientos nutricionales. Listo, entonces miren que el problema yo no lo llamé problema de la dieta, sino problema de mezclas con restricciones de composición. ¿Por qué? Porque este ejercicio, y el modelo va a ser el mismo, pero este ejercicio es aplicable a otros contextos. Entonces, el ejercicio que les traje precisamente se refiere a un contexto diferente para que ustedes vean que también se puede aplicar a otro contexto, pero en términos de modelamiento matemático el ejercicio se van a dar cuenta que es el mismo. Déjenme, vamos a colocar esto más pequeño para que no ocupe tanto espacio. Queda muy listo. Entonces vamos a mirar el ejercicio en qué consiste, jóvenes. El ejercicio nos dice, se desea mezclar mineral de hierro de 4 minas distintas para fabricar rodamientos destinados a un nuevo producto de Protac. Un tractor tipo oruga de tamaño mediano L6. Miren que está hablando de la misma empresa del ejercicio que hicimos el lunes. Diseñado especialmente para competir en el mercado europeo. Eso es lo que nos está diciendo ahí, es información de contexto. Por medio de análisis se ha demostrado que para producir una mezcla dotada de las cualidades de tracción adecuadas, deben cumplirse requerimientos mínimos en relación con 3 elementos básicos, ¿verdad? Miren que ya aquí sí nos está dando una información importante, nos está diciendo que yo necesito hacer una mezcla. Miren que ahí está la mezcla y no estamos hablando de alimentos, pero me está hablando de una mezcla, que es de lo que trata este modelo, ¿verdad? Una mezcla, ¿verdad? De ese producto que debe tener ciertas cualidades de tracción, pero que para lograr esas cualidades yo debo mezclar, ¿verdad? O que esa mezcla debe tener 3 elementos básicos, ¿verdad? Que aquí dice, para simplificar, llamaremos como elemento A, elemento B y elemento C. En términos específicos, cada tonelada, vamos a ir subrayando estos datos importantes, cada tonelada de material deberá contener cuando menos 5 libras del elemento básico A, 100 libras del elemento básico B
y 30 libras del elemento básico C. Listo, entonces voy a tratar de explicarles este ejercicio relacionado con el contexto de los ejercicios que habíamos hecho anteriormente. Ellos nos decían que teníamos ciertos alimentos, ¿verdad? De hecho, vamos a pensarlo con el ejercicio. Nos decía el ejercicio que teníamos que fabricar 16 onzas de un alimento para animales, creo que para perros decía. Y que para yo fabricar esas 16 onzas de ese alimento, yo necesitaba mezclar, creo que también me hablaba de 4 alimentos diferentes: alimento 1, alimento 2, alimento 3 y alimento 4, ¿verdad? Entonces, acá me está diciendo, listo, yo necesito preparar, aquí me está diciendo, creo que me habla de toneladas, vamos a ver por dónde me dice ese ejercicio, ese dato, para producir cada tonelada, y lo resalté amarillo, cada tonelada de mineral, ¿verdad? Es decir, que para fabricar, allá hablamos de 16 onzas, necesitábamos utilizar 4 alimentos. Aquí me está diciendo que para fabricar una tonelada, ¿verdad? Cada tonelada de ese mineral, yo debo hacerlo a partir, mira, aquí me está hablando de 4 minas, ¿verdad? Mira que se dice, se desea mezclar mineral de hierro, ¿verdad? De 4 minas distintas. Entonces, ¿qué sucede? Que yo voy a mezclar, para fabricar una tonelada de este mineral que yo necesito fabricar, necesito mezclar mineral de hierro de estas 4 minas diferentes. Entonces, en el ejercicio nos hablaba de 16 onzas de alimento y nos hablaba de 4 alimentos de los cuales se podían componer esas 16 onzas. Acá nos está diciendo que tenemos una tonelada de mineral y que me está hablando de 4 minerales de hierro que yo puedo mezclar para fabricar esa tonelada, ¿verdad? Miren que estoy tratando de ubicar en las similitudes entre los dos problemas, porque de hecho es exactamente lo mismo. En aquel ejercicio nos hablaba de que esa mezcla, ¿verdad? O que esas 16 onzas debería contener una cantidad mínima, creo que en una hablaba de máximo, la mayoría debía tener una cantidad mínima de unos nutrientes, ¿verdad? Ya nos hablaba de que tenía que tener de proteínas, de grasas, de carbohidratos, tenía que tener mínimo cierta cantidad de ese material. Acá nos está diciendo, listo, acá no habla de alimentos, no habla de nutrientes, pero acá me está diciendo que esa mezcla, ¿verdad? De esa tonelada de mineral debe tener 3 elementos básicos, ¿verdad? Relacionemos esos 3 elementos básicos con proteínas, con grasas, con carbohidratos, que aquí los vamos a llamar como A, B y C. Entonces me está diciendo, listo, entonces esa mezcla debe tener mínimo, como mínimo debe tener 5 libras de este elemento básico A, debe tener 100 libras del elemento básico B y debe tener 30 libras del elemento básico C, ¿verdad? Entonces miren qué es lo que aquí me dice, esos datos están resumidos en la tabla. Entonces aquí nos dice elemento básico A, B y C debe tener un requerimiento mínimo de cada uno de estos elementos, ¿verdad? Entonces aquí el ejercicio me está diciendo requerimiento mínimo por tonelada de mezcla, ¿verdad? Es decir, cada tonelada de mezcla tiene que tener 5 libras de esto, 100 libras de esto y 30 libras de esto, ¿vale? Entonces por acá nos está diciendo el mineral extraído de cada una de las 4 minas, miren aquí donde me está mostrando las 4 mínimas, posee los 3 elementos básicos. Entonces, ¿qué me está diciendo? El mineral de hierro que se extrae de cada una de estas mínimas, en esencia contiene cada uno de esos elementos. Era como miramos en los ejercicios de los alimentos, decía, por ejemplo, que del alimento 1 supongamos que era carne, entonces la carne tiene cierto porcentaje, ¿verdad? O cierta cantidad de proteína, tiene cierta cantidad de grasas, carbohidratos creo que no tiene, ¿verdad? Regálenme un segundito, porfa. Cindy. Buscando Leonela. Listo. Entonces, bueno, bueno, sigo con la explicación. Entonces, miren, el mineral de hierro 1, ¿verdad? O de la mina 1, tiene 10 libras. Miren que aquí me está diciendo, esta información que me está dando es libras por tonelada, ¿verdad? Por cada tonelada de la mina 1, del mineral de hierro de la mina 1, vamos a tener 10 libras del elemento básico A
90 libras del elemento básico B y 45 libras del elemento básico C. Y así sucesivamente para los otros datos, ¿verdad? Esto era, nuevamente digo, similar. Por ejemplo, me decía el alimento 1, si es carne, por ejemplo. Si estamos hablando de carne, entonces la carne tenía tanta cantidad de proteína, tenía tanta cantidad de grasa y tenía tanta cantidad de carbohidratos. Y así cada uno de los alimentos. Incluso en el segundo ejercicio que ustedes, que yo les dejé para la casa y que ustedes hicieron, habían unos elementos que no tenía. Por ejemplo, las grasas, ¿verdad? No tenía proteína. Entonces los otros valores eran 0 y 0. Pero en este caso, cada tonelada de ese material de cada mina sí contiene los elementos básicos. Y bueno, aquí nos está dando también los costos en dólar por tonelada de mineral. ¿Vale? Entonces miren que el ejercicio me está hablando de información diferente, ¿verdad? No me está hablando de alimentos ni nada, pero es un ejercicio que voy a hacer una mezcla y que tiene unas restricciones de composición. ¿Cuáles son las restricciones de composición? Estas que tengo aquí, ¿verdad? Es decir, que tiene que tener una composición mínima de cada uno de esos materiales, ¿vale? Entonces no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o es claro. Listo. Entonces sigamos. Entonces lo mismo, hay que definir los mismos elementos, ¿verdad? Hay que definir las variables de decisión, hay que definir la función objetivo y hay que definir las restricciones, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la variable de decisión en este caso? Me voy a traer acá la ecuación. Les pregunto, jóvenes, ¿cuál sería la variable de decisión aquí? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que voy a decidir? Jóvenes, ¿qué es lo que voy a decidir en este ejercicio? ¿Qué serían las variables de decisión en este caso? La cantidad del elemento A que se necesita para una tonelada. No, esas no son las variables de decisión. Recuerden que estos elementos que tengo aquí, A, B y C, tenemos que buscar como la similitud con los nutrientes cuando hablamos de los otros ejercicios. Entonces, por ejemplo, en aquellos ejercicios, las variables de decisión nosotros las definimos como cantidad de cada nutriente en la mezcla. Lo definimos de esa manera, ¿ustedes recuerdan? Les pregunto, ¿no? Definimos como cantidad de alimento. De alimento, ¿verdad? Cantidad de cada alimento que iba a tener la mezcla. En este caso no estamos hablando de alimento, estamos hablando de cada uno de las minas. Entonces nosotros lo vamos a definir en este caso. Recuerden que yo le dije, lo podemos definir como elemento o como porcentaje. En este caso vamos a definirlo como porcentaje. Porcentaje o fracción, vamos a eliminarlo de esa manera, creo que suena mejor. Fracción de tonelada de cada mina en la mezcla. ¿Qué quiere decir? Es decir, del porcentaje total, este lo voy a hacer por porcentaje porque el otro ejercicio lo hice diferente. Quiero hacer este por porcentaje para que vean la diferencia. El porcentaje que debe tener de cada uno de estas minas, el total de la mezcla, ¿verdad? La cantidad total de la mezcla, la cantidad que tiene que tener de cada uno de estos, pero la cantidad en términos de porcentaje. Entonces, fracción de tonelada de la mina 1, de cada mina no, solo si fuera general. De la mina 1 en la mezcla. Y lo mismo para las demás. Entonces, vamos a definirlo. Entonces, aquí sería X1, X2, X3 y X4, y pues acá obviamente sería de la mina 4, de la mina 3 y de la mina 2. Es decir, yo necesito saber qué porcentaje del total de la mezcla voy a colocar
o voy a fabricar, o voy a utilizar, fabricar no, qué cantidad voy a utilizar de cada uno, ¿verdad? Fracción de tonelada de la mina 1 en la mezcla, es decir, en esa mezcla, en ese 100%, qué cantidad voy a tener de la mina 1, de la mina 2, de la mina 3 o de la mina 4. Yo les dije que podíamos colocar o la cantidad o el porcentaje. Listo, en este caso vamos a trabajar con un porcentaje para hacerlo de una manera diferente a aquellos que les expliqué, que yo les dije que se podían resolver de dos maneras. Entonces, la función objetivo, en este caso, estamos hablando de maximizar o de minimizar. Jóvenes, les pregunto, en este tipo de ejercicio, ¿el objetivo es maximizar o es minimizar? Minimizar. Minimizar, ¿verdad? Sabemos que ya este tipo de modelo lo que nosotros buscamos es minimizar, entonces lo vamos a colocar aquí. ¿Qué vamos a minimizar? Minimizar Z. Minimizar Z, igual sabemos que tenemos un valor C1, X1, X2, X3 y X4 porque acá definimos y de hecho casualmente son 4 también. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son estos valores de C1, C2, C3 y C4? Pues sabemos que en este tipo de modelos estos valores son costos. ¿Y dónde están los costos por tonelada? Aquí lo tenemos, ¿verdad? 800, 400, 600 y 500 de cada uno de las minas. Vale, miren que esto es otra manera de yo poder identificar las variables de decisión, ¿verdad? Las variables de decisión siempre me tienen que dar un costo o un precio de venta o algo. Miren que aquí el costo me lo están dando para las minas 1, 2, 3 y 4, no para los elementos estos, ¿vale? Como una manera también de identificar si yo estoy colocando bien o no las variables de decisión. Entonces sería 8, 4, 6 y 5. 8, 4, 6 y 5. Listo. Ahí tengo mi función objetivo, que lo que me interesa es minimizar los costos, ¿vale? Estos costos que me están dando aquí. Ahora vienen las restricciones. Entonces las restricciones van a tener el mismo esquema que tenían las restricciones en el modelo de mezcla de alimentos. ¿Qué tenían las restricciones? Pues teníamos nuevamente, ¿verdad?, las variables de decisión por aquí. Hablamos de X1 más, vamos a colocar, copiar esto aquí, X1, X2 más X3 más X4. Vamos a colocarle aquí X1, X2. Esta quedó por fuera. Sí. X4. Listo. Y si ustedes se acuerdan, en aquellas restricciones siempre teníamos que, o la mayoría de los casos, esos valores tenían que ser mayor o igual a un valor específico. Entonces nos quedó por fuera este. Voy a escribirlo aquí porque no me gusta. Soy muy quisquilloso con esa fórmula. Entonces aquí me está diciendo, aquí vamos a hablar del elemento básico A. Entonces el ejercicio me está diciendo, ojo, del elemento básico A, ¿verdad?, debe tener cuando menos 5 libras, ¿verdad? Cuando menos, ¿qué significa? Que debe tener ese valor o más, ¿verdad?, de 500 libras. De 500 decía, ¿no? Sí. De 5 libras, perdón, yo que 500. 5 libras. 5 libras. Vamos a colocarle aquí libras para saber que estamos hablando de libras. Vamos a quitarle la negrita ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué valor hay aquí? Recuerden que este X1 es fracción de tonelada de la mina 1, o lo que es lo mismo, un porcentaje, ¿verdad?, de la mina 2, de la mina 3 o de la mina 4. Entonces, ¿qué necesito saber yo aquí? Como estoy hablando de libras, ¿verdad?, del elemento básico 1, yo necesito saber esta mina 1, ¿verdad?, cada tonelada de mina 1, en este caso, cuántas libras tiene de ese elemento básico, cuántas libras tiene el
en la mina 2, cuántas en la mina 3 y cuántas en la mina 4. ¿Dónde está esa información? Pues esa información es la que me está dando aquí. Entonces, miren que el elemento básico A me está diciendo, la mina 1 tiene 10 libras, esta tiene 3 libras, esta tiene 8 libras y esta tiene 2 libras. Entonces sería 10, 3, no me grabé los valores, 10, 3, 8 y 2. Y lo mismo vamos a hacer para los diferentes elementos básicos, ¿verdad? Vamos a colocarle aquí una rayita para que quede mejor. Listo. Entonces, ¿cuáles serían los valores acá? Serían 90, 150, 90, 150, 75 y 175. ¿Listo? Mayor o igual a cuánto me está diciendo el ejercicio. Me está diciendo que el elemento básico 2 debe tener como mínimo 100 libras. Entonces colocamos aquí 100 libras. Y nos vamos a los valores entonces. Aquí el elemento básico B y elemento básico C. ¿Cuáles serían los valores? 45, 25, 45, 25, 20 y 37. 20 y 37. Y me dice el ejercicio que debe tener mínimo 30 libras. Listo, jóvenes. Ahora, ¿qué restricción me hace falta aquí? Que esa restricción la colocamos también siempre en los otros modelos, en los otros ejercicios que hicimos de este modelo de mezcla. ¿Qué restricción me hace falta ahí? Les pregunto. A ver si se acuerdan. Pues se me escapa el nombre, pero sé que creo que es la que es mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Esas son las restricciones de no negatividad, ¿verdad? Esas tienen que tenerla todo modelo. Y es correcto, pero aún me hace falta otra restricción. Que Ustedes sea mayor o igual a 35 o 32, que creo que fue que dijo. ¿Y 32 por qué? ¿O 35? Porque dijo que por lo menos tenían que hacerse en toneladas, ¿no? Por ahí va la cosa. Mire, el ejercicio nos dice que yo les decía ahorita, hay diferentes maneras de hacerlo. Si ustedes recuerdan en el ejercicio de los alimentos, había una restricción que nosotros colocamos que era de la siguiente manera. Déjenme, me traigo a... Que no se podían de onzas, como un igual a unas cuantas onzas. ¿Verdad? Pero que lo igualamos. ¿Sí recuerdan? Hubo una Sí. ecuación en que nosotros lo igualamos. En aquel ejercicio nosotros decíamos lo siguiente. Vamos a colocarle aquí. Que x1 más x2 más x3 más x4, aquí allá no hablábamos de mayor o igual, sino que decíamos que tenía que ser igual, si recuerdan ese ejercicio, recuerdan que tenía que ser igual a 16, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese ejercicio hablábamos de que tenía que ser 16 onzas exactamente, ¿verdad? Porque entre otras cosas ya definíamos las variables de decisiones como unas cantidades, pero en este ejercicio, como nosotros definimos las variables de decisiones como una fracción, como un porcentaje, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que el porcentaje total de la mezcla tiene que ser del 100%, ¿verdad? O lo que es lo mismo, 1, ¿verdad? Porque como acá estamos hablando, estas variables las definimos como una fracción y definimos una fracción, esa fracción en términos de porcentaje va de 0 a 1, ¿verdad? O de 0 al 100%. Entonces, este valor que vamos a colocar aquí es 1. ¿Qué nos estamos asegurando con esto, jóvenes? Que la mezcla, ¿verdad?
el total de la mezcla, es decir, la tonelada total de la mezcla esté compuesta en su totalidad por el elemento 1, por el elemento 2, por el elemento 3 y por el elemento 4. Eso nos estamos asegurando con esta restricción. ¿Listo? ¿Y qué nos hace falta? Pues la restricción de no negatividad que siempre colocamos. Entonces miren lo que yo les insisto aquí, hay dos maneras, ¿verdad? En aquella definíamos exactamente las 16 toneladas, pero recuerden que este valor de 10 libras, allá no hablaba de libras, sino que hablaba de onzas, creo también. Por cada 16 nosotros los pasamos a porcentaje, ¿verdad? Si recuerdan, nosotros podríamos hacerlo aquí. De hecho, miren, eso podemos hacerlo, pero este valor de libras tendríamos que calcular un porcentaje. Aquí nos está diciendo que es 10 libras por tonelada, tendríamos que calcular este valor en términos de porcentaje. Tendríamos que determinar entonces, por ejemplo, una tonelada, cuántas libras tiene y hacer la división para obtener el porcentaje de cada uno. ¿Listo? Y colocar ese valor aquí, o sea, sería dividir 10 entre el número, no sé cuánto sería ahora, no sé cuántas libras tiene una tonelada. Entonces habría que colocar aquí cuántas libras tiene una tonelada para obtener ese valor en porcentaje. Y entonces acá sí, pues bueno, igual allá quedaría también uno porque sería una tonelada, pero allá sería una tonelada, aquí estamos hablando de 1 y voy a colocar aquí incluso para que no se confundan, o 100%. Listo, si coloco 100%, los valores que me van a dar acá en las variables me van a quedar también en términos porcentuales. ¿Vale? Entonces, miren cómo un ejercicio que no me está hablando de alimentos, también se aplica en un modelo de mezcla. Y jóvenes, lo importante, que es lo que les he venido diciendo, las restricciones son exactamente lo mismo. El mismo número de restricciones y las variables, pues hay que tener el cuidado si estamos hablando de fracción, vamos a colocar fracción o porcentaje. Si estamos hablando de porcentaje o de cantidad, nuevamente insisto, lo podemos hacer de las dos maneras, pero eso lo definen ustedes. ¿Listo? Entonces, jóvenes, preguntas sobre esto. Profe, una pregunta, o sea, lo que dice es que si yo quiero poner el 100%, debo supongamos, esas 10 libras tengo que dividirlas entre una tonelada. No, el 100% es como está aquí, igual. Pero si yo quiero poner, ¿te acuerdas que aquel ejercicio no colocábamos aquí no colocábamos un porcentaje, sino que colocábamos 16 onzas, ¿verdad? Exactamente. Yo puedo trabajar también con ese valor, no en términos de porcentaje, sino en términos de cantidad. Pero para hacerlo, entonces debería saber aquí, entonces o se los digo mejor, entonces este valor de aquí que le colocamos junto con la variable debería estar en porcentaje. Si yo voy a colocar aquí el valor total, es decir, si a mí me dice que voy a fabricar un alimento que tenga 500 gramos, si yo quiero colocar los 500 gramos aquí, estos valores que acompañan las variables, las restricciones, tienen que estar expresados en porcentaje. Y si yo voy a colocarlo en términos de porcentaje aquí, entonces el valor que acompaña la variable no está en porcentaje, sino en términos de cantidad. ¿Por qué buscamos eso, jóvenes? Miren que y otra manera de entenderlo, aquí yo estoy hablando de libras, ¿verdad? Las restricciones del lado derecho tienen que estar a libras. Yo les decía a ustedes, lo que está del lado derecho en cuanto a unidades tiene que ser igual a lo que está del lado izquierdo. ¿En qué unidades está esto aquí? Pues esto está en libras, ¿verdad? ¿Cómo sé yo que está en libras? Pues esto me lo está diciendo el ejercicio. Mira, 10 libras por tonelada. ¿Listo? Eso me lo está diciendo el ejercicio. Entonces, la variable X1 está en ¿qué? En términos de porcentaje. Entonces, si yo multiplico 10 libras por porcentaje, pues me sigue quedando en libras. Entonces, al sumar todo, las unidades va a ser, acá me va a quedar en libras y acá me va a quedar en libras. ¿Listo? Si fuera lo contrario, si yo quiero colocar aquí una tonelada, que también lo puedo hacer, yo entonces tendría que tener el valor de la variable, tendría que estar expresada en qué cantidad de toneladas va a tener, y este valor entonces tendría que tenerlo en libras. ¿Por qué? Porque si yo multiplico tonelada o por libras, primero pues eso no son unidades iguales, ¿verdad? Tendría que pasar las libras a toneladas y ya no me podría dar del lado izquierdo las mismas unidades que tengo del lado derecho. Entonces en las restricciones es importante verificar
que exactamente las unidades, lo que tengo del lado derecho, sea igual a lo que tengo del lado izquierdo. Listo, pues aquí no es necesario escribir todas esas unidades porque se nos vuelve más largo el modelo. No es normal que lo escribamos. ¿Vale? Entonces, nuevamente, el modelo es exactamente igual al otro, pero tiene una aplicación que es totalmente diferente. Pero igual, es una mezcla, ¿verdad?, de unos elementos que yo tengo, de unos componentes, y tiene unas restricciones de que debe cumplir cierta composición. ¿Vale? No sé si es claro eso, jóvenes. ¿Sí? ¿Es claro o no? Bueno, entonces miren, ya por hoy vamos a dejar hasta ahí. Ahí hay otro ejercicio más de inversiones, si no estoy mal. Les recomiendo que lo resuelvan, que lo hagan. Y recuerden lo que les dije, el otro viernes vamos a realizar un quiz sobre este tema, ¿verdad? Sobre modelamiento, que es el primer tema que estamos viendo realmente, programación lineal, pero estamos viendo el tema de cómo modelamos un problema, ¿verdad?, que se presenta en un contexto general, cómo lo modelamos o cómo lo llevamos a un modelo de programación lineal para luego poder resolverlo, ¿vale? Entonces, nada, jóvenes, la verdad, estas clases así no me gustan. O sea, lo único bueno de estas clases virtuales es que a ustedes les queda la grabación, pero realmente el nivel en que se aprovechan las clases es mejor presenciales porque ustedes están más atentos, preguntan, indagan, hay más participación y las clases se vuelven más amenas. Pero pues este tipo de clases así donde pues soy yo el que estoy hablando, pues como les dije ahorita, yo podría hacer un tutorial y se los envío y a ustedes les queda la información y realmente estaríamos haciendo lo mismo. Entonces yo voy a enseguida, bueno, ya ahí me queda descargado el video, yo lo voy a subir a YouTube y se lo envío junto con el documento que acabamos de utilizar para que ustedes puedan repasar. Yo creo que ya con los ejercicios que hicimos, que hemos hecho bastante, más los que hicimos hoy, yo creo que ya están preparados. Nuevamente, esto se aprende es haciendo, ¿no? No van a aprender simplemente escuchando mi explicación. ¿Qué les recomiendo? Pues tomen los ejercicios que hemos hecho sin mirar apuntes, sin mirar nada, y intenten nuevamente usarlos ustedes. Les voy a compartir adicionalmente también un libro, donde en ese libro también hay varios ejercicios de programación lineal. Listo, entonces no sé si tienen alguna otra duda, pregunta, o si no, pues dejamos hasta acá y nos vemos el próximo viernes ya presencial, porque vamos a hacer el quiz, si necesitamos que sea presencial. Nada, bueno, voy a ir deteniendo la grabación.